El día que me ofrecieron el empleo perfecto, no vi una bandera roja, vi un salvavidas. Un salvavidas de oro macizo arrojado a las aguas turbulentas en las que me ahogaba lentamente. Me prometieron el cielo en un folio de papel, un salario que callaba las voces de mis acreedores, una casa con vistas al mar que silenciaba el ruido de mi pequeño y oscuro apartamento, una vida donde la palabra preocupación sería un eco lejano de un pasado miserable. Solo pedían una firma. No me dijeron que, con esa firma, también se llevaban la llave de mi jaula. Me dijeron que el contrato era a largo plazo, que buscaban un compromiso total, y que por eso la compensación era tan extraordinaria. Mencionaron una cláusula, la llamaron cláusula de integración de talento, y la describieron como una formalidad, una garantía de que su inversión en mí estaría protegida. Nadie, me aseguraron con una sonrisa pulcra y corporativa, había completado jamás el término del contrato. No porque no pudieran, sino porque nadie quería irse. La oportunidad era demasiado buena. Y yo, desesperado y deslumbrado, les creí. Firmé mi nombre en la línea de puntos y sentí, por primera vez en años, que el peso del mundo se levantaba de mis hombros. No sabía que, en realidad, acababa de cambiarlo por unas cadenas invisibles, mucho más pesadas. Mi vida antes de esa firma era una sinfonía de grises. Despertaba antes del amanecer para un trabajo que pagaba las facturas pero consumía mi espíritu, y terminaba el día en otro que apenas me daba para comer. Vivía en un estado de perpetua supervivencia, corriendo en una cinta sin fin, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, el paisaje cambiara. Soñaba con escribir, con crear, con tener el espacio mental y físico para que mis ideas respiraran. Pero mis sueños estaban hipotecados, enterrados bajo una montaña de deudas estudiantiles y responsabilidades familiares. Era un buen hijo, un amigo leal, una persona que siempre ponía a los demás primero, y por eso mismo, siempre me dejaba a mí para el final. La llamada de la corporación, a Etel, fue como un relámpago en un cielo nublado. No había aplicado. Me encontraron ellos. Dijeron que mi perfil, mi resiliencia, mi potencial creativo latente, era exactamente lo que buscaban. Me sentí visto, validado, como si alguien hubiera mirado a través de mi caparazón de agotamiento y hubiera visto la persona que yo anhelaba ser. La oferta no fue una negociación, fue una declaración. Un sueldo que era 10 veces lo que ganaba, un coche de empresa, seguro médico completo sin deducibles, y la casa. Ah, la casa. Una maravilla arquitectónica de cristal y madera aferrada a un acantilado, con ventanas que se abrían al océano infinito. Era el tipo de lugar que solo había visitado en mis sueños más febriles. El representante, un hombre llamado Elías, con un traje impecable y una calma que rozaba lo inhumano, me guió a través del contrato. Sus palabras eran un bálsamo. Consideramos a nuestros empleados nuestro mayor activo, dijo. Invertimos en ellos de forma holística. No solo en su carrera, sino en su vida. Queremos que florezcas, libre de las distracciones mundanas. Cuando llegamos a la cláusula, mi cerebro, ya anestesiado por la euforia, apenas la registró. Cláusula 147. Desvinculación vital. Elías la pasó por alto con la destreza de un mago. Esto simplemente estipula que el compromiso es total. El contrato no se rescinde, se completa. Es un proyecto de vida. Una vez que lo termines, serás libre de hacer lo que quieras, con recursos que ahora mismo no puedes ni imaginar. Pero como te digo, nadie se va. ¿Por qué querrías dejar el paraíso? Yo asentí, embriagado. La palabra, vital, no me alarmó. Pensé que se refería a, de vital importancia. La palabra, desvinculación, me sonaba a jerga legal. Firmé. Y mientras lo hacía, el sol se puso en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja y un púrpura tan hermosos que me parecieron una señal divina. Era el amanecer de mi nueva vida. Oh, eso creía. Los primeros 6 meses fueron el paraíso prometido. Me mudé a la casa, cuyas paredes parecían absorber mis años de ansiedad. El trabajo era fascinante, desafiante, y me sentía más creativo y productivo que nunca. Mis ideas eran escuchadas, implementadas, celebradas. Mis deudas desaparecieron. Mi familia estaba segura. Por primera vez,
respiraba hondo sin sentir una punzada de pánico. Pero la perfección, cuando es absoluta, empieza a sentirse artificial. Como una fruta de cera, hermosa por fuera, pero sin vida por dentro. La soledad fue lo primero que noté. La casa era inmensa, y su silencio, antes pacífico, se volvió opresivo. Mis colegas eran amables, brillantes, pero extrañamente distantes. Hablábamos de trabajo, de proyectos, de innovación, pero nunca de nuestras vidas fuera de Aetel. Nunca de nuestros pasados, de nuestros sueños personales, de nuestras familias. Era como si todos hubiéramos nacido el día que firmamos el contrato. Intenté hacer amigos, invitar a gente a la magnífica casa. Aceptaban con sonrisas corteses, pero siempre cancelaban a última hora. Un proyecto urgente, decían. Una fecha límite inesperada. Siempre había una razón. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia vida de ensueño. La belleza del océano tras mi ventana comenzó a parecerse a los barrotes de una celda con una vista espectacular. El lujo se convirtió en mi carcelero. Todo estaba provisto, todo estaba cuidado, hasta el punto de que mis propias decisiones se volvieron irrelevantes. La comida aparecía en mi nevera, la ropa limpia en mi armario, el coche siempre con el depósito lleno. Estaba siendo cuidado como un animal de exposición, no como un ser humano. Mi creatividad, antes celebrada, empezó a sentirse canalizada, dirigida hacia los únicos fines de la empresa. Cualquier proyecto personal que intentaba iniciar moría por falta de aire, ahogado por la omnipresente prioridad del trabajo. No había horas extras, pero el trabajo nunca terminaba. Estaba en mi cabeza, en mis sueños, en el aire que respiraba. La libertad que me habían prometido era una ilusión. Era libre de deudas, pero esclavo de un propósito que no era el mío. La gota que colmó el vaso fue una llamada de mi hermana. Lloraba. Mi madre había enfermado gravemente y la habían ingresado en el hospital. Necesitaba ir. No pedía permiso, simplemente informé a mi superior de que tomaría unos días. La respuesta fue tranquila, comprensiva y absolutamente aterradora. Por supuesto, dijo. La familia es lo primero. Sin embargo, el protocolo requiere que hables con Elías para gestionar tu ausencia temporal. Elías me recibió en la misma sala donde había firmado mi vida. Su sonrisa no había cambiado. Le expliqué la situación, la urgencia, mi necesidad de estar con mi madre. Él escuchó pacientemente. Entiendo perfectamente tu angustia, dijo con esa calma espeluznante. Pero me temo que eso no es posible. El proyecto se encuentra en una fase crítica. Tu presencia es indispensable. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Qué? Tartamudeé. Mi madre está enferma. No estoy pidiendo vacaciones, es una emergencia. Y nosotros te proporcionamos los mejores médicos del mundo para ella, respondió Elías, como si fuera la solución más obvia. Podemos trasladarla a nuestro centro médico privado. Tendrá la mejor atención posible, sin coste alguno para ti. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. No entiendes. No se trata de los médicos. Se trata de mí. Necesito estar con ella. Fue entonces cuando su sonrisa se desvaneció por primera vez, reemplazada por una expresión de leve decepción, como la de un maestro con un alumno lento. Creo que eres tú quien no entiende, dijo suavemente. Tú no puedes irte. Firmaste un contrato. Tu presencia física, tu energía, está integrada en nuestros sistemas. Una ausencia no autorizada sería catastrófica. Para el proyecto. Y para ti. La rabia me cegó. Esto es ridículo. Es un trabajo. Renuncio, grité, poniéndome de pie. Elías ni se inmutó. Señaló el contrato que descansaba sobre la mesa, abierto por una página concreta. Me temo que tampoco es posible. Te lo expliqué. El contrato no se rescinde. Se completa. Y entonces leí de nuevo la cláusula 147. Pero esta vez, la leí con el terror de la comprensión. Desvinculación vital. No era una metáfora. El contrato estaba ligado,
de alguna manera que mi mente no podía procesar, a mi propia fuerza vital. Romperlo unilateralmente no era como romper un acuerdo laboral. Era como cortar el cordón umbilical que me mantenía con vida. La energía que te damos, la claridad, la creatividad, no es gratis, explicó Elías, su voz ahora desprovista de toda calidez. Es una simbiosis. Te magnificamos, y tú alimentas el sistema. Intentar desconectarte por la fuerza, bueno. El sistema recuperaría su inversión inicial. Con intereses. El mensaje era claro. Si intentaba irme, moriría. El paraíso se había revelado como lo que realmente era, una trampa mortal con paredes de oro. Salí de esa oficina completamente roto. La hermosa casa ya no era una jaula dorada, era un mausoleo. El océano no era una vista, era un abismo que me llamaba. La desesperación era un océano negro y frío, y esta vez, no había salvavidas. Pasé semanas en un estado de letargo. Hacía mi trabajo como un autómata, mi creatividad se había secado, mi espíritu estaba aplastado. Mi madre, gracias a los médicos de Ethel, se estabilizó, pero yo no podía verla. Hablaba con ella por videollamadas, sonriendo con una boca que no sentía mía, diciéndole que todo estaba bien mientras mi mundo se desmoronaba. Me estaba consumiendo desde dentro. El trabajo, que antes me estimulaba, ahora me drenaba. Sentía como mi energía, mi esencia, era absorbida por una maquinaria invisible, dejando solo una cáscara vacía. Empecé a buscar información sobre mis predecesores. Sobre aquellos que, según Elías, nunca quisieron irse. Sus archivos estaban sellados, pero en la era digital, nada desaparece por completo. Encontré fragmentos, ecos en servidores antiguos. Historias de personas brillantes que se habían desvanecido. Algunos, según notas crípticas, habían sufrido agotamientos repentinos. Otros, colapsos nerviosos fatales. Nadie había renunciado. Todos habían sido consumidos. Toqué fondo el día que encontré el archivo de la persona que ocupó mi puesto justo antes que yo. Una mujer llamada Lena. Su expediente terminaba abruptamente. Pero adjunto, casi como un error del sistema, había un archivo de audio personal. Una nota de voz. Su voz era un susurro frágil, lleno de una lucidez aterradora. Decía, me equivoqué. Intenté luchar contra la máquina. Intenté romper las cadenas. Pero no se rompen. Este lugar no te encadena, te absorbe. La única salida no es hacia afuera, es hacia adentro. El contrato no se rompe. Se completa. Tienes que darles lo que quieren, pero de una forma que no esperan. Tienes que crear algo tan tuyo, tan puro, que la máquina no pueda digerirlo. Tienes que sobrecargar el sistema con tu propia alma. Es la única manera. Completa tu propia obra maestra, no la suya. La grabación se cortó. Pero esas palabras. No se rompe. Se completa. Se convirtieron en mi mantra. Una chispa en la más profunda oscuridad. Por primera vez en meses, sentí algo más que desesperación. Sentí un propósito. Lena no había logrado escapar, pero me había dejado un mapa. No podía destruir la jaula desde fuera, pero quizás podía hacerle estallar desde dentro. Decidí jugar su juego, pero con mis propias reglas. Dejé de luchar contra el drenaje de energía y empecé a estudiarlo. Me sumergí en mi trabajo con una nueva intensidad, pero no para servir a Ethel, sino para entender el mecanismo de la trampa. Me convertí en el empleado modelo. Productivo, innovador, proactivo. Elías me felicitó. Dijo que finalmente había entendido la simbiosis. No sabía que estaba alimentando al caballo de Troya. En secreto, en las horas robadas de la noche, comencé mi verdadera obra. La obra maestra de la que hablaba Lena. Usando los recursos ilimitados de Ethel, su tecnología de vanguardia, su infinita capacidad de procesamiento, empecé a construir algo que era la antítesis de su filosofía. Ellos creaban sistemas cerrados que extraían valor. Yo empecé a crear un sistema abierto, una plataforma diseñada para liberar el potencial creativo, no para capturarlo.
Un código fuente que no podía ser poseído, que se basaba en la colaboración desinteresada y la conexión humana. Lo llamé el Proyecto Crisálida. Era mi alma convertida en código. Cada línea que escribía era un acto de rebelión. Cada algoritmo era una declaración de independencia. Dejé de sentirme como una víctima y empecé a sentirme como un saboteador. El trabajo era agotador. Sentía a Etel sorbiendo mi energía para sus propios fines, y al mismo tiempo, yo desviaba cada gota de esa misma energía hacia Crisálida. Vivía en dos frentes, luchando una guerra silenciosa dentro de las paredes de mi mente y mi lujosa prisión. Hubo momentos en los que estuve a punto de rendirme. El cansancio era un monstruo que me devoraba. Pero entonces, pensaba en mi madre, en la vida que me habían robado, en Lena y su sacrificio. Y seguía adelante. Empecé a dejar pistas, pequeños fragmentos de mi proyecto, en lugares donde sabía que otros empleados descontentos podrían encontrarlos. Un código anónimo aquí, una idea subversiva allá. Lentamente, sentí que no estaba solo. No nos comunicábamos directamente, era demasiado arriesgado. Pero sentía un cambio en la atmósfera, una corriente subterránea de desafío. Estábamos completando el contrato, pero a nuestra manera. Estábamos construyendo nuestras propias alas dentro de la jaula. El día del clímax llegó sin previo aviso. Estaba dando los toques finales a Crisálida. Era una noche de tormenta. El océano rugía contra los acantilados, y los relámpagos iluminaban mi oficina como flashes estroboscópicos. Mientras escribía la última línea de código y pulsaba, compilar, algo cambió. No fue una explosión, fue un silencio. Un silencio profundo y absoluto. Todas las pantallas de mi casa se apagaron. Las luces parpadearon y murieron. El zumbido constante y subyacente de la tecnología de Aetel, un ruido que ni siquiera sabía que estaba ahí hasta que desapareció, se detuvo. El silencio era total. La puerta de mi oficina se abrió de golpe. Era Elías. Por primera vez, su rostro no mostraba calma ni decepción. Mostraba pánico. Pánico y una extraña forma de reverencia. Detrás de él, vi a otros ejecutivos, sus rostros iluminados por las luces de emergencia de sus tabletas. ¿Qué has hecho?, susurró Elías. Su voz temblaba. No respondí. Miré la pantalla principal, ahora negra. Y entonces, en el centro, apareció una sola palabra en letras blancas y brillantes: completado. Un mensaje del sistema. Mi sistema. Elías miró la pantalla y luego a mí. La comprensión amaneció en su rostro. La cláusula, dijo, casi para sí mismo. No se trataba de completar nuestro proyecto. Se trataba de completar un proyecto. Uno de suficiente magnitud. Has cumplido el contrato. Sentí una sacudida recorrer todo mi cuerpo. Una oleada de energía pura, cálida y abrumadora. No era la energía artificial y estimulante de Aetel. Era la mía. Toda la que me habían drenado, toda la que había invertido en Crisálida, ahora volvía a mí, multiplicada. La cláusula de desvinculación vital se había activado. Pero Lena tenía razón. Al no romper el contrato, sino al completarlo en mis propios términos, la cláusula no me mató. Me liberó. La energía que el sistema iba a recuperar, violentamente, ahora me la devolvía como una recompensa por mi victoria. Me puse de pie. Me sentía más fuerte, más lúcido, más vivo que nunca. Caminé hacia Elías. Él retrocedió un paso, como si estuviera viendo a un dios o a un demonio. Gracias por los recursos, dije, y mi voz sonó con una calma y una autoridad que nunca antes había poseído. Los he puesto en buen uso. Pasé a su lado y salí de la casa. La puerta principal estaba abierta. Por primera vez, no había guardias, ni sistemas de seguridad. El aire de la tormenta olía a sal y a ozono, el olor de la libertad. No miré atrás. Sabía que Crisálida se estaba extendiendo por su red, no como un virus, sino como una idea, liberando a otros, mostrando el mapa que Lena me había dejado a mí. No me llevé nada de esa vida. Ni el dinero, ni el coche, ni la ropa de diseño.
Solo me llevé a mí mismo. Mi alma intacta, forjada en el fuego de la adversidad. Ya no soy el hombre que era. El que se ahogaba en la desesperación, el que buscaba un salvavidas. Aquella experiencia, aquella trampa mortal, me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que las jaulas más peligrosas no son las que tienen barrotes de hierro, sino las que tienen barrotes de oro. Son las que te ofrecen comodidad a cambio de tu propósito, seguridad a cambio de tu libertad, un paraíso a cambio de tu alma. Hoy vivo una vida sencilla. Volví a estar cerca de mi madre. Escribo. Creo. Soy dueño de mi tiempo, de mi energía, de mi espíritu. No tengo una casa en un acantilado, pero tengo un hogar. Y he aprendido que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por aquello de lo que no estás dispuesto a desprenderte por ningún precio. Si alguna vez te encuentras en una encrucijada, si alguna vez te ofrecen un paraíso que parece demasiado bueno para ser verdad, detente un momento. Lee la letra pequeña. No la del papel, sino la de tu propio corazón. Pregúntate qué te están pidiendo a cambio. Porque tu potencial, tu espíritu, tu capacidad de crear algo auténticamente tuyo, eso no tiene precio. No es negociable. No firmes un contrato que te prometa el mundo a cambio de ti mismo. En lugar de eso, construye tu propio mundo, aunque empieces con un solo ladrillo. Porque una cabaña que construyes tú mismo vale más que todos los palacios en los que eres prisionero. Tu vida no es un contrato para ser completado por otros. Es tu obra maestra. Y solo tú puedes escribir el final.